Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hora UD. En este programa ya número 32 nos toca analizar esa victoria por 2-1 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Valladolid. Quedan 4 jornadas y Las Palmas, pues lo comentaremos, tiene todas las opciones abiertas de cara a este final de temporada. Una racha muy buena que se siguió aumentando en este partido, en esta victoria contra el Valladolid. Son 6 victorias seguidas en el estadio de Gran Canaria, 7 victorias en los últimos 10 partidos y unas sensaciones en este último partido que vamos a comentar ya con Miguel Jorge, que creo que son muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Como tú dices, sensaciones muy positivas. La victoria, ganar siempre te hace ir que todo vaya un poquito más de cara. Y la verdad que, aunque he leído comentarios de, claro, es que están ganando porque están jugando contra los de abajo, lo cierto es que en los últimos 2 meses la Unión Deportiva Las Palmas tan solo ha perdido 3 partidos. Y también hay que ganar este tipo de partidos y también hay que hacer del Gran Canaria un fortín que es de lo que se está encargando el conjunto de Luis García durante prácticamente todo el año. La mala noticia, y yo creo que ya a esta hora no hay parte oficial, pero se puede confirmar que irá para largo, es esa lesión de Barcia que a mí personal me preocupa bastante, aunque el SOG ha demostrado que está bien. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos eh, dos noticias muy buenas, sensaciones y los 3 puntos, y una quizás un poquillo más mala que es la lesión de Barcia. Sí, al final ese fue como el regusto amargo, ¿no? del partido. Como bien dices, yo creo que Herzog ha demostrado estar preparado. Pero hablaba, ganar siempre te hace que las cosas vayan a mejor, pero yo creo que la forma de ganar en este último partido, además, a mí al menos me deja unas sensaciones bastante buenas. Después de otras victorias que parecían que era un poco más de dinámica o de superioridad del equipo, yo creo que la forma de jugar en este partido más allá del resultado, a mí me gustó, me convenció y creo que hay bastantes noticias positivas, sobre todo de cara a que de los 4 partidos que quedan, hay 2 de enfrentamientos directos, pues a esos 2 enfrentamientos directos yo creo que la forma en la que se ganó este pasado domingo contra el Valladolid, creo que dan a mí al menos esperanzas para esos 2 partidos directos contra Almería y Deportivo que vienen en las próximas semanas ya. Muy de acuerdo con lo que dices, e incluso si te fijaste, la rueda de prensa de Luis García es de las primeras quizás donde el tío se le ve como un poquito más relajado, más alegre y donde dice abiertamente porque hay otras veces, ¿no? Que se enreda y saca los tópicos de este entrenador, pero en esta vez en concreto dice, disfruté viendo jugar a fútbol a mi equipo, ¿no? Y fíjate tú que eso también como que lo percibió el asturiano y no es casualidad. Creo que el aficionado, aunque el gol ese del 2-1 puso ahí un run run innecesario, pero el aficionado se tiene, o se tuvo, mejor dicho, que marchar contento del Gran Canaria. Sí, totalmente, totalmente. Lo vamos a comentar ahora en el tiempo de análisis. Déjame antes recordar que nos pueden seguir en @horaud_podcast en Twitter, también en nuestras cuentas personales, @migueljs98 y @sergiodm, con doble S y doble I. Por ahí estamos comentando toda la actualidad de la Unión Deportiva, de los partidos y demás. También les invitamos a que nos dejen comentarios. Y como siempre, cada martes, nuevo episodio, tanto en nuestro YouTube como en cualquier plataforma de audio nos pueden encontrar y disfrutar de estos episodios en los que también invitamos a que nos dejen comentarios sobre todo lo que comentamos en el episodio, sobre todo en esa parte ya, la segunda parte en la que debatimos un poquito más y dejamos algunas preguntas. Así que dicho esto, pasamos ya ese tiempo de análisis para diseccionar, para ver todas esas claves de Las Palmas 2, Valladolid 1. Y empezamos el tiempo de análisis, como siempre, mirando un poco hacia la alineación y tengo aquí apuntado que realmente de alineación no hay mucho. La noticia estuvo más bien en la convocatoria y en esa vuelta de Viera, que no jugó, y de Miyashiro, que sí tuvo pues esa media hora de partido ya en la segunda parte. Mira, me acordé mucho de ti y del programa, de los oyentes en general, porque dijimos,
quizás la opción más lógica en el episodio anterior dijimos, quizás la opción más coherente es seguir el camino de Stanis, Ale García y darle unos 30 minutitos así a Miyashiro para quién sabe, ya contra Andorra que sea titular. De momento, la primera parte se cumplió y acertamos, ¿no? Manteniendo a Stanis y manteniendo a Ale. Pero fíjate tú, me sorprendió a mí que después de la segunda, quien fue sustituido fue Ale. De esto hablaremos también. Pero como dices, de la convocatoria, el 11 la vuelta no vuelta de Viera, ¿no? Porque yo creo que por mucho que aparezca su nombre ahí, como tal, no, ya no es relevante en el juego. Yo intuyo que en el vestuario sí, pero ya no es relevante en el juego y ya ni es noticia que, por ejemplo, creo yo, a mi parecer, ya no es noticia que no juegue el de la feria. Sí, además, un Iván Gil que a principios de este año 2026 parecía que estaba por detrás de Viera, pues vemos que ahora sí es ese cambio para darle ese refresco a Manu Fuster, pues es Iván Gil en lugar de Jonathan Viera. Se explicó la semana pasada en rueda de prensa y demás que se quedó fuera de la convocatoria en Cádiz por unas dolencias en el cuello y demás. Y esta semana pues vuelve a ocurrir que no tiene minutos y que ni calienta, creo yo, creo que ni pasó por por esa rotación de calentamiento. Pero bueno, como dices, creo que ya no es noticia, así que pasamos y podríamos hablar de los primeros 15 minutos, del inicio del partido de Las Palmas, de muchas cosas, pero realmente lo primero, o casi lo primero que ocurre en el partido, en la primera vez que Las Palmas pisa el área contraria, es ese gol de GC. Y además tengo aquí apuntado el GC rematador que pedíamos. Sabemos que ya no es ese jugador de banda que puede desequilibrar y creo que era un comentario que coincidíamos los dos durante el inicio de temporada y durante esos meses de octubre y noviembre donde se iba entrando poco a poco, que ante esa incapacidad y que se entienda de ser un jugador que desborde, que sea importante en las bandas, lo que pedíamos era un GC rematador, goleador, como demostró ese olfato en el gol de este fin de semana. Sí, es evidente que cuando llega, o esta etapa de GC ya se sabe que tiene unas limitaciones físicas, que no técnicas, porque creo que la técnica siempre ha estado ahí, pero su físico es el que lo limita y el que lo lastra. A raíz de ahí, yo siempre estaré de parte de esos jugadores que evolucionan a cómo puedo seguir ayudando al equipo, qué necesita, que sacar una versión mía más goleadora y que no caiga tanto en banda, sino estar más cerquita de la portería. Bueno, vamos a trabajar para ello. Y desde el principio, incluso el propio GC se ha dado cuenta que, oye, me viene a mi juego tal y como estoy, con 31 años o 32 los que tenga, me viene mejor esta versión que la regateadora, porque en los primeros partidos de Gran Canaria, esos minutos que le daba, que tú te acuerdas que decíamos, ¿no? Esos minutos de casi obligados, veíamos estos autopases, estas bicicletas, estas cosas, esos controles que se le escapaban, cosas que no podía hacer, y sin embargo, ahora que se limita a hacer lo que sí puede hacer, valga la redundancia, es un GC mucho mejor. Y se vio mucho mejor. Y de hecho, eh, el gol es muy de olfato de jugador que tiene gol, porque Fuster, que parece que la va a soltar de primeras, la va a colgar de primeras, arrastra, cae el central derecho, lo arrastra hacia él, y ya ese, si te fijas, te pones la lupa en él, se va alejando, se va alejando, se va alejando, y ¡pam! Porque él huele que si la pone, la va a poner ahí, y el remate de primera, abajo al palo corto del portero, de hecho. Sí, y más allá de ese gol, que es un buen gol, y como decimos, ese rematador que pedíamos, el partido en general de GC, y ya lo comentamos, a mí me parece, otra vez, después de varias semanas que a mí me había dejado muy frío, un grandísimo partido de GC, jugando a ser ese tercer hombre, a descargar rápido de frente, cayendo unos metros para asociarse con criterio con el resto de compañeros. Ese caer unos metros y dejar a los dos centrales sin referencia, lo aprovechaba Ale García para hacer desmarque, caer a esa zona y también arrastrarle jugadores y dejarle el espacio a la banda de Viti.
hubo ahí unas dinámicas y un entendimiento entre todos los jugadores que partía de ese GC descolgándose, que le vino muy bien a Las Palmas y que le dio bastante fluidez en el juego. Y como te digo, centrándonos en la figura de GC, ese jugar de espaldas, ese saber cuándo soltar el balón de primeras o cuándo poder aguantarlo, incluso darse la vuelta y darle más dinamismo al ataque. A mí todas esas cuestiones de GC, más allá de ese gol en el minuto 2, me encantaron en este partido, vamos. Totalmente. Pero fíjate tú, y aquí le pongo yo un freno, un pulso el pedal de freno. No me hubiera parecido mal, Sergio, y quizás no estaba de acuerdo conmigo, pero bueno, no me hubiera parecido mal darle suplencia a Jesé en este partido. Porque la acumulación de minutos que tiene, aunque lo quites en el 60, es bastante. Y creo, sinceramente, que aunque yo soy un fiel defensor de que estos partidos suman 3 puntos igual, es obvio y hay que decirlo que los partidos que están por venir son de una exigencia mayor. Quizás a lo mejor el Valladolid en concreto nos hubiera venido bien que, pues oye, sales en el 65 y poquito más. No sé, es el único pero que le pongo, pero que me quedo sobre todo con tu palabra de entendimiento. Vimos que muy buen nivel suyo, un muy buen partido suyo, a raíz de que se entendió muy bien con los demás compañeros. Pero lo de los minutos me quedo con él porque creo que le hubiera venido bien descansar para lo que está por venir. El tema, y eso lo hemos hablado otras veces, que la dirección deportiva no ha dado una alternativa a GC, porque Iker Bravo tampoco ha respondido, que se supone que debería ser ese jugador. A mí, y lo comentaremos después, hubo algunos, o sea, hubo algunas acciones de Iker Bravo que sí me gustaron, pero me sigue siendo, o me sigue pareciendo, que me deja bastante frío el delantero catalán. Y por tanto yo creo que Luis García está tirando más de vamos a llevar a GC a todo lo que se pueda, porque no ve una alternativa real en Iker Bravo, que hemos visto en otras ocasiones que se ha quedado sin minutos. Eh, Hablamos del gol, o hemos hablado, hemos puntualizado el gol y ese partido de GC, pero realmente yo creo que los primeros 15 minutos de Las Palmas, vamos, atropella totalmente al Valladolid. Y tengo aquí un par de datos que explican muy bien esos primeros 15 minutos. Es un 80% de posesión de Las Palmas en ese tramo, del 0 al 15. Y si Las Palmas hace 12 recuperaciones en toda la primera parte en campo rival, 8 de ellas se concentran en esos primeros 15 minutos. Te habla de un equipo que fue a presionar alto, que robó, que supo robar, que supo no darle salida a un Valladolid que intentaba pases entre los centrales y el portero y mandaba un balonazo en largo, y ahí siempre lo ganaban tanto Barcia como Mica Mármol, porque no tenían una referencia, tenían a la Tasa, que es ese jugador para buscar en largo el Valladolid en el banquillo. Y por tanto, sobre todo esos primeros 15 minutos son de una superioridad importante de Las Palmas, que además creo que consigue un ritmo de juego, de jugar en la frontal del área, de triangular ahí en ese lugar, bastante alto, y que en muchos momentos se los hemos pedido y en esos 15 minutos demostraron que son capaces de hacerlo. Sí, yo creo que estarás de acuerdo, perdón, conmigo en que vimos la versión más dominadora de la Unión Deportiva Las Palmas, al menos o en parte A, que también se lo permitió el Valladolid. Creo que el Valladolid sale muy mal al partido, o que Las Palmas le encuentran muy bien las costuras, todo depende de dónde se mire, ¿no? Creo que hay un 50-50 ahí de cada uno. Pero cuando tú dominas y sobre todo dominas en campo contrario, porque claro, jugar en campo propio a priori es más fácil, entre comillas, ¿no? Lo complicado es jugar en campo rival. Y cuando dominas a esos niveles, te sientes con una confianza. Si te fijas, vimos a un Kylian muy preciso, filtrando pases de manera muy limpia. Fuster muy libre, Fuster, ¿no? Bueno, el gol es un ejemplo de la libertad que tenía Fuster en la zona de tres cuartos. Por lo cual, mm, toda esa suma de minutos de confianza y demás nos viene muy bien. O sea, yo casi que la lectura de la primera parte la hago más para lo que está por venir, que lo vuelvo a recalcar, me parece más importante, que para el partido en sí, porque al partido en sí creo que se te presenta un Valladolid muy flojito, un partido que debía ganar sí o sí. Haces muy bien esto de dominar ya, quizás podías haber marcado un poco más, creo que el colmillo no se lo enseñó del todo, un tiro de Kylian, ¿no? En la segunda parte de la primera mitad, el 30 y algo. Quizás me podía haber faltado cerrar el partido ahí, pero bueno,
Creo que la lectura para los partidos de que están por venir es muy, muy positiva. Sí, sobre todo esos primeros 15 minutos, como estamos diciendo, creo que es más difícil repetirlo contra Almería o Depor, porque son rivales que te van a exigir más, que van a defender mejor y demás, pero que si se consigue repetir ese ritmo de juego, Las Palmas tienen muchas más posibilidades de llevarse el partido. Y como tú bien dices, quizás faltó un poquito de enseñar más ese colmillo en el resto de la primera parte, porque yo creo que ya luego, después de esos 15 minutos, de esa salida inicial, el Valladolid creo que se junta un poquito más o consigue cerrar un poquito las vías de agua Sí, que le sí. estaba encontrando Las Palmas. Y a partir de ahí vemos el típico dominio que ha venido demostrando Las Palmas durante toda la temporada. Quizás dándole un poquito más de balón al Valladolid, pero controlando muy bien esa salida sin que el Valladolid llegue a área rival. Realmente el primer disparo entre palos es el gol y el primer disparo fuera de palos es uno en el minuto 51 que tira muy exigido uno de los delanteros del Valladolid que hace Clemente una buena acción defensiva. Por tanto, creo que en esa, como estamos diciendo, segunda parte de la primera parte, lo que ocurre es que Las Palmas vuelve a dominar como ha dominado durante toda la temporada, llevando el ritmo del partido, bajando un poco las pulsaciones, teniendo balón, sabiéndoselo entregar al Valladolid, pero sabiéndole también lle- eh, dirigir la presión, ¿no? Para robar el balón en ciertos momentos. Yo creo que una primera parte bastante sólida de Las Palmas. Y en cuanto al colmillo, ya con esto cierro, que decías, aparte del gol, hubo cuatro disparos más de Las Palmas, los cuatro desde fuera del área, que es una de estas cosas que venimos repitiendo durante las últimas semanas, que hay que probar más y que hay que intentar más. Y al final de ahí vino un poco el peligro, porque Las Palmas tampoco encontró después de los primeros 15 minutos llegar o tener ocasiones claras de gol desde dentro del área. Sí, incluso en el disparo este de Kylian que dije, en la narración se escucha, ¿no? Otro disparo más de fuera, otra vez de fuera del área, dijo algo así, ¿no? Como que ya cada vez es un recurso más evidente que tenemos, que llega tarde, ese recurso llega tarde, la verdad, para qué mentir, pero que sigue siendo igual de efectivo, pero esta vez no entró. En el colmillo a mí, bueno, en cuanto a el hecho de que se duerma un poquito el partido, me sale el nombre automáticamente de Miyashiro. Creo que él, por su capacidad de ver el fútbol, él no entiende de dormirse, él es nervio puro en eso y quiere más, quiere más, quiere más. Pero en cuanto al colmillo ese, no puedo no ligar el nombre de Ale García con el colmillo. Porque creo que en la primera parte de la temporada, esos momentos de huele, huele, huele y ahora puedo apretar, eso lo interpretaba muy bien Ale García, tío. Y es lo que hablamos la semana pasada de cómo parece que eso lo ha perdido para ponerse el mono de trabajo, ese rol que antes era secundario, ahora es principal. Para mí quedó muy reflejado en este partido de Valladolid. Sí, sí, total. Y por ahí creo que quizás en la primera parte no se utiliza tanto a Stanis, que es otro que puede tener ese colmillo como demostró en la segunda, ¿no? No vimos quizás tantas apariciones, tanto uno contra uno como sí vimos en la segunda parte, o quizás no estuvo del todo acertado cuando lo intentó. Pero lo que te digo, yo creo que al final Las Palmas demostró lo que viene siendo este equipo durante toda la temporada. Es efectivo, fue efectivo en el primer intento que tuvo de disparo a puerta y el resto del partido controló sin tampoco tener un grandísimo caudal ofensivo. Tampoco lo necesitó, como venimos diciendo, porque la imagen del Valladolid, sobre todo en la primera parte, fue bastante pobre. Y yo creo que justamente en la segunda el Valladolid mejora un poquito o es un poquito más valiente. Y no sé si a mí al menos la reflexión que me sale es que en ese inicio de segunda parte venimos comentando las últimas semanas. No vemos al equipo, a la Unión Deportiva, del todo fino físicamente, le cuesta llegar a finales de partido, hay jugadores que le hemos visto que le está costando en los últimos partidos. Yo creo que en ese inicio de segunda parte lo que Las Palmas dice es, oye, no vamos a volvernos locos con ir a presionar a frontal de área como llevamos haciendo toda la primera parte o gran parte de la primera parte, damos un pasito para atrás. Ahí el Valladolid encontró algún que otro espacio sin crear tampoco grandísimo peligro. Yo creo que Las Palmas también supo contemporizar o cuándo elegir los momentos de ir a presionar arriba en la segunda parte. Sí, fíjate,
volviendo mínimamente a la primera, yo aquí dándole vueltas a la cabeza pienso, el Valladolid que está en la situación en la que está, ese gol tan tempranero, evidentemente les merma, ¿no? Les merma psicológicamente. Pero ahora bien, el Valladolid se va al descanso sabiendo que, oye, esta gente que yo estoy tan baleado, me podía haber metido el segundo o incluso yo he buscado un tercero, no lo ha hecho, a poco que presione un poquito más, quizás sin hacer mucho, puedo rascar un empate o empezar a ponernos nerviosos. Sin embargo, oye, fue el 2-0 de Stani y ahí ya se le puso aún más cuesta arriba. Pero una vez llega el gol del Valladolid, en una jugada tonta o de mala suerte, porque es un despeje de Mica que mete el jugador del Valladolid en la cabeza, ellos se meten en el partido. O sea, creo que si le hubieras dado 10 minutitos más, por ejemplo, ojo, Sí, sí. ojo, ¿sabes? Por eso, tío, que el hecho de no haber matado a tu rival, quieras o no, les da alas y plantean la segunda parte, como es lógico también por la situación en la que está el Valladolid, repetimos, que estará coqueteando ya con los puestos de abajo casi pegados, es lógico que tengan que ir a cara a perro, como aquel que dice, a por el empate. Sí, sí, total. Yo creo que eso. En la segunda parte quizás hay un poquito más de espacio, un poquito más de ida y vuelta, y en ese momento llega Stani, y yo creo que demuestra el gran estado de forma en el que está, le llega el balón, asistencia también de Fuster, aunque bueno, realmente todo el mérito, ¿no? Es de Stani, pero en las Tú, estadísticas tú eres de cuenta esos que como, las como cuentas. Ahí asistencia. está, claro, claro que Hombre, sí. por supuesto. Si cuenta en el fantasy, cuenta como asistencia. Esa es mi Tu barrera. filosofía, claro. Sí, sí, sí. Y como te digo, Stanis, pues, ese uno contra uno, encaro y disparo de dentro. O sea, disparo adentro de la portería. Un golazo para poner el 2-0 para darle tranquilidad a Las Palmas. En casi que el primer acercamiento de la segunda parte, al igual que pasó en la primera parte con el gol de Jesse. Esta vez llegó en el minuto 55 por ahí. Sí, para que veas, tío, la cantidad de recursos que tiene la plantilla, aunque a priori cuando piensas en un plantillón, obviamente el Almería, obviamente el Racing, perdón, obviamente el Deportivo, pero esta Unión Deportiva de Las Palmas con los eh, o cuatro o cinco perfiles más o menos diferentes que tiene, cada uno de su padre y de su madre, optimiza Luis García muy bien los recursos. Porque, por ejemplo, tú dices, el partido de la segunda parte se abrió. Hostia, si se abre el partido, ¿a quién voy a buscar yo? A mi extremo con mejor desborde, ¿no? Con mejor uno contra uno. Balones a Stani, lo interpretaron y yo no recuerdo si tuvo un aviso previo Stanis o no, pero la que tuvo, que fue esa en concreto la del gol, fijó al lateral, lo atrajo, desbordo y palo largo. Y ahí más o menos sí que sí cierras el partido, aunque a la postre llega el 2-1. Pero me refiero, eh, está muy bien tener un plantillón, una plantilla para estar ahí y tal, pero es casi para mí a veces más importante en ciertos tramos de la temporada, como este, el decir, según cómo esté el partido, voy a utilizar a este jugador y de esta manera. Y yo creo que eso ocurrió en el 2-0 de Las Palmas. Y ahora que hablas, y quizás lo podemos mirar después en el debate, pero ahora que hablas esto, quizás me da o me refuerza la idea de que Miyashiro le va a quitar el puesto a Stani en los partidos, pongamos Almería y Depor, que son los importantes de lo que queda aquí de temporada. Quizás para darle un poquito más de ser un equipo más compacto, de más trabajo defensivo y demás, de aguantar ese resultado, ese estar en Exacto. partido hasta el minuto 60 y que luego ahí en casa de la Almería, si llega 0-0 al minuto 60-65, ¡pam! Te meto a Stani, Una vez se te rompa el amenazo partido, exacto, exacto. Exacto, te amenazo desde el extremo y ahí en ese estado de gracia que vemos a Stanis, que aproveche para ser el factor determinante o el jugador diferente en ese tramo del partido, como digo, en los dos partidos de enfrentamientos directos que quedan en este final de temporada. Tal cual, o sea, la lectura esa, o sea, a priori es sencilla sacarla, luego que se materialice es otra cosa, ¿no? Otra historia, porque cada partido es un mundo. Pero el hecho Sí, de- ¿no? Y luego está la gestión del vestuario también que haga Luis García, que a lo mejor, oye, prefiere darle los galones a Stanis porque se lo lleva mereciendo en las últimas semanas, ¿no? También No, 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 entra ahí también un poco de gestión. no, no, por supuesto, pero si te pones a pensarlo de la manera más objetiva posible, o qué teclas tengo que tocar yo para sacar los 3 puntos,
cualquier aficionado, y me juego la cabeza que cualquier persona del staff técnico firmaría. Entras con Miyashiro en Almería o en Riazor, jugándote las papas aún, y aguantar al 65 el partido 0-0, pero que se te empieza a abrir. Cualquiera firmaría ese escenario porque tienes a un Stanis Pedrola, quizás de los extremos más, o con la flechita más para arriba de toda la liga, que en esos escenarios te puede ser diferencial. Y si aún así, por ejemplo, si en un caso de esos, que también lo hemos visto, el partido se te tranca, pero tienes el recurso de una segunda jugada que te pueda aparecer, incluso GC. En un tiro de la frontal del área que te pueda aparecer Fuster y Kylian. O sea, tienes jugadores que en determinados contextos son muy válidos. Y por eso el venir con 7 victorias o no sé cuántas llevamos consecutivas, esos jugadores les hace sacar su mejor versión en esos partidos. No tengo ninguna duda. Total, total. Eh, y para ir cerrando ya el análisis, llegamos, como decimos, después del gol de Stanis, realmente yo creo que Las Palmas domina durante muchos tramos de la segunda parte. Otra vez ese dominio de contemporizar, ya empiezan los cambios, alguna que otra atención o lesión a jugadores y demás. Y obviamente el partido se traba. Eh, y llega ese minuto 80-81. Y creo que el Valladolid saca dos o tres corners seguidos y de ahí llega ese gol a balón parado que mete al Valladolid el partido. Y yo creo que ya luego después de ese gol, que todos entendemos que es una acción de mala suerte porque Mika toca el balón, Kirian se queda un poco ahí descolgado y es el que habilita el fuera de juego. Y bueno, es una acción que puede ocurrir porque al final el balón parado se igualan la fuerza. Creo que después de ese gol la dinámica final del partido es lo habitual en cualquier partido de fútbol profesional cuando pues un equipo acorta distancias y tiene la oportunidad de intentar sumar un punto. O sea, Exacto. creo que tampoco hay que tirarse en los pelos, por así decirlo. Es verdad que Las Palmas ha hecho esto durante muchos partidos de la temporada, de que en los minutos finales parece que se relaja o que el equipo contrario aprieta más que Las Palmas, pero al final pues se ha salvado bien en casi todos los escenarios este partido o esta temporada, mejor dicho. Sí, por ejemplo, el partido del Castellón en casa, que tú te equivocas con los cambios y se ve, también se ve que en el run run ese, sabes que el run run va a terminar mal. Va a terminar muy mal porque te lo lías ante el Castellón. ¿Qué pasa? Que una jugada ahí fortuita en esta vez, un despeje no despeje, llega a gol. Pero como tú bien dices, ¿no? Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que con un 2-0, hostias, que me marcaron el 2-1 y aguantar, intentar cerrar el partido. No significa que, coño, qué mal lo hicimos en estos minutos finales. No, no, sino que, oye, el equipo el otro también juega, te mete un gol y te entran los apuros. Pero dentro de los apuros, creo que, como tú bien dices, lo supo llevar bien. Y me parece interesante lo que dice de que aquel partido contra el Castellón, quizás Las Palmas estaba en una dinámica un poco más rara y el Castellón venía bien y al final ese run run era de uff, que nos empata. Yo creo que también esta dinámica buena de Las Palmas, 6 victorias consecutivas en el Gran Canaria. Hablábamos creo que la semana pasada, este momento de la temporada también influye mucho la moral y el cómo llegan anímicamente los equipos. Y creo que se notó también en ese final que a Por pesar de supuesto. que el Valladolid tuvo un cabezazo ahí que pudo meter gol y que apretó en los minutos finales, realmente estaba como todo el mundo bastante confiado, más allá de los nervios normales que se pasan, en que Las Palmas sabe defender estos momentos de partido y iba a amarrar el resultado del 2-1. Pero la de Orcas te la tienen que sacar, ¿eh? Te la tiene que sacar el portero, ¿eh? Que esa Sí, sí que sí, no sí, era sí, fuera de total. juego. Ahí sí que te la tiene que sacar el Balcánico, que como te dije la semana pasada, está más fuera que que yo qué sé. Ponme un jugador que te diré, está fuera antes de Inco Orcas. Y ya cierro ya el esto con dos cosas. Para mí, hay un error de Luis García con la segunda tanda de cambios en la que entran Marvin y Iker Bravo. ¿Por qué? Era un momento de Iñaki totalmente. Metes un tío más en el centro del campo que te sirve defensivamente, pero que también en ciertos momentos tienes que, oye, darle un poco de más de pausa, se entienda mejor con Kylian. Ahí se equivoca. Y dos, y último apunte, qué qué error de Iker Bravo, tío. Qué error que la lesión de Barcia llega, y está feo señalar y demás, pero
por querer, porque parece que el delantero vive del gol y parece que quiere marcar y tal y cual, no sé qué, pero acaba una jugada con tres rivales delante, que no tienes opción a tiro ninguna, la acabas por acabar, se genera una contra, en vez de alargarla, se genera una contra, tienes que hacerle un esfuerzo extra a un compañero que está reventado y en ese esfuerzo extra, ¡pac! Suena la parte posterior del muslo que además yo creo que ahí no exageró, sino que se hizo daño de verdad y eso se ve. Y todo por no Sí, alargar sí, una sí. jugada. Sí, sí. Por comentar rápido lo de Iker Bravo, te digo, yo hay jugadas en las que me parece que puede ser un jugador un poquito más aprovechable, pero luego se ven otros momentos que se precipita demasiado, que como dices intenta acabar jugadas que no tienen mucho sentido y parece que no está del todo engrasado con el resto de sus compañeros y que por tanto pues ocurren estas desgracias como dices y que bueno, que por eso mismo lo que decías al inicio, quizás Luis García no le ve esa posibilidad de ser titular para darle descanso a Jesse y prefiere digamos, apretar un poquito más físicamente a ese. Rápidamente, y cerramos con esto, MVP del partido. No sé quién te pareció, a quién destacas. Yo me quedo con el partido de Stani. Creo que ese gol le hace aún coger más confianza y sentirse aún más importante dentro de la entidad amarilla. E incluso puede ser de esos momentos, tío, que tú dices, pues estoy a gusto aquí. ¿No? No se sabe qué puede pasar en el futuro, las cláusulas, no cláusulas, pero estoy a gusto aquí. Porque tengo un entrenador que me costó entrar con él, me metió en el camino, me metió en vereda y estoy a gusto aquí. Me quedo con él. Yo me he preparado dos nombres, pero no vamos a coincidir. El que me dice las estadísticas, Lorenzo Amatucci, como siempre. Hombre, ¿cómo no? Mira, 66 de 72 pases. El tercero que más pases completados hizo en el partido. 9 acciones defensivas. El segundo que más hizo en el partido después de Sergio García. 10 de 15 duelos ganados. El que más ganó de todo el partido. Y 6 entradas ganadas, también el que más ganó de todo el partido. Como decíamos la semana pasada, tanto en la distribución con balón como en tácticamente y defensivamente, está siendo un jugador súper importante y que creo que en las últimas semanas se viene recuperando su mejor versión. Y por otra parte, y lo decíamos al inicio, José Rodríguez, las sensaciones que me dio más allá del gol y demás, es de un jugador que vuelve a estar con esa puntita, al menos en este partido, con esa puntita o esa flechita para arriba. Así que destaco a esos dos y cerramos así este tiempo de análisis. Pasamos ya al debate de actualidad amarilla. Pues regresamos ya a esta segunda parte del programa, una vez analizado todas las claves de ese Las Palmas 2 Valladolid 1, y pasamos para este tiempo de debate y de un poco de actualidad amarilla. Y bueno, uno de los jugadores que hemos destacado en este análisis es Stanis Pedrola, un Stanis Pedrola, Miguel, del que tú comentabas en redes pues que para ti o bajo tu punto de vista debe ser una compra obligatoria de Las Palmas. Recordemos que tiene, o sea que está cedido por la Sampdoria con opción a compra no obligatoria de 1,5 millones de euros, según los datos que se han publicado. Y bueno, y tú comentabas un poco que debería ser la compra obligatoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas al finalizar esta temporada. No sé si quieres defender esta postura o esta opinión un poquito más antes de pasar algunas respuestas que tenías sobre esta opinión. Sí, mira, así como parece que la única, o el único, mejor dicho, el único acierto por parte de la directiva llegaba con Miyashiro en diciembre, como todo, el tiempo pone cada uno en su lugar y a base de tiempo, Luis García ha ido perfilando la mejor versión de Stanis. Un Stanis que yo me acuerdo de verlo en los primeros partidos de la Sampdoria y lo ficha el Bolonia por una versión muy parecida a esta. Porque el Bolonia entonces con Vincenzo le gustaba ir mucho en los extremos, que arrastraran, que picaban, o picar al espacio, o arrastrar y desbordar, ¿no? Prácticamente lo que estamos viendo de Stanis. Si es verdad que ha ido que si las lesiones y que si un poco disperso y demás, le ha hecho bajar el listón. Pero repito, el trabajo de Luis García con él, sobre todo teniendo paciencia y no descartándolo,
Así como yo creo que los Benedetti de turno, demás, no le entra por el aro, en Stanis dijo, este tío tiene calidad pero necesita tiempo. Necesita tiempo, necesita tiempo. Y ahora tenerlo a este nivel tan bueno, en el tramo más importante de la temporada, es una muy buena señal. Y yo no sé cómo estarán las arcas de Las Palmas, pero 1,5 millones por un jugador que más o menos se te puede revalorizar en una posición a priori más factible para el gol, y el gol es sinónimo de millones, para mí es una buena operación. Repito, no sé cómo están las arcas, pero para mí es una buena operación, o sería una buena operación ejecutar esa opción de compra. ¿Qué pasa? Que lo que me baila a mí es que si esa opción de compra no obligatoria se da en caso de, o sea, puede ejercerla sin ascenso o con el ascenso. Veremos, yo evidentemente creo que si asciende es obvio que se va a ejecutar, pero si no se asciende, ahí está mi duda. ¿También la puede ejecutar? Mm, Es que eso ya ahí me pierdo un poco. Eh, yo soy un poquito más, no sé si llamarlo negativo con Stanis, no me lo termino de creer tanto. Eh, Me parece que está en un muy, muy buen momento de forma. Obviamente sus lesiones hacen que no sea un jugador del que te puedas fiar por el tema de que ha sufrido mucho con sus lesiones y demás, siempre lesiones musculares. Por tanto, bueno, ahora está aguantando y Luis García incluso ha dicho que le ha dado descanso, que le ha cambiado pronto en los partidos porque ha sido un jugador que ha sufrido habitualmente con las lesiones. Em, yo es un jugador que no me lo creo tanto. Y además lo veo al contrario que tú. Me parece que si Las Palmas se quedan en segunda división y es posible hacer ese desembolso de dinero, sí me lo quedaría, sí apostaría por él. En primera me cuesta más creerme a Stanis en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? No, no sé si podría dar el nivel o si llegaría al nivel de ser titular en primera división y demás. Entonces, yo soy un poco más reticente con Stanis y como te digo, sobre todo estando en segunda, sí que me parece un jugador potente y se podría, yo creo que tomar ese riesgo. Estando en primera, no sé si, más que nada por nivel, no sé si me termina de convencer Stanis. Y mientras comentaba, se me iluminaba la bombilla. Me suena y lo digo de pura memoria y no estoy nada, nada convencido, nada seguro, pero me suena de que es obligación, opción de compra en segunda y obligación en caso de ascenso, pero te digo que no lo tengo del todo contrastado, ¿eh? No, no sé decírtelo ahora mismo al 100%. Fíjate tú que yo Tampoco me extrañaría que se hubiera hecho esa fórmula de opcional en caso de no ascenso y obligatoria en caso de ascenso, que es habitualmente lo que se suele hacer. puede ser, puede ser. Es que estas son, casi siempre son entresijos o temas contractuales que no te enteras porque conoce nada y punto pelota, ¿no? No, no porque lo pongan en los contratos. A mí me cuesta pensar que no vaya a ser mejor jugador en primera. Fíjate tú, me parece que en primera, o sea, será porque he escuchado y he leído tantas entrevistas y tantos podcasts que dicen los futbolistas que ha tocado primera y segunda, que es mucho más fácil jugar en primera que en segunda, porque hay más espacio, ¿no? Se falla menos, pero hay más espacio. Y con las cualidades que tiene Stanis, lo veo un jugador muy apto para la élite, para la primera división. Entonces creo que puede ser una opción interesante, siempre y cuando el jugador quiera. ¿Y a dónde voy con esto? Que me sale un segundo nombre, a Iker Bravo. Me parece igual de díscolos, igual de dispersos, uno que otro. Lo que pasa es que uno tiene una pinta de y el otro no. Pero uno, Stanis, escucha y quiere y se mete en el rebaño y la sensación que da por su juego, que no digo que el niño, que Iker Bravo no tenga ni los hábitos, ni la implicación, ni el sacrificio, pero por su juego y por sus decisiones, la toma de decisiones en el partido, se le ve que no está a la par. Y tiene más talento Iker Bravo que Stanis, ¿eh? Vamos, me juego las nueces. Pero
uno sí ha querido entrar en vereda y ha tenido paciencia porque sabe que este míster le iba a sacar lo mejor suyo, y otro parece que le cuesta un poco más. Y creo que él se lo pierde, ¿eh? Nos perdemos nosotros un gran jugador, pero creo que él se lo pierde el no dar, no bajar las orejas en ciertos momentos y sacarle a la naranja el máximo jugo posible. Ujú. O sea, por lo cual Iker Bravo para Teni- mí, no sé si hay opción o no de compra, pero creo que el club No, no. no la va a llevar a cabo. Todos entendemos que Iker Bravo, ¿no? Y además creo que lo has explicado bastante bien, que las sensaciones que transmiten uno y otro son bastante distintas. Tenías de esto que exponías, que acabas de exponer y que exponías también en redes, un par de respuestas y me voy a la segunda que hemos elegido primero. Eh, y decía Jorge Santana, te preguntaba, ¿no? O se preguntaba por las lesiones de Stani. Dice, porque mientras esté bien para siempre en mi equipo, pero para 70-80 minutos todos los partidos, hombre, si Stanis no firma 70-80 minutos todos los partidos, yo firmo también la compra. Eh, Pero si juega pero me voy a... 70-80, está bien, ¿no? O sea, Sí, 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 exacto, exacto. uno que no está Pero bien no juega 70-80 minutos, eso creo yo que es por lógica. sí, sí, juega 70-80 un partido y se pierde 4-5. ¿No? Pero me voy a esto justamente porque yo creo que soy más reticente con Stanis, quizás porque me falta verlo con más continuidad. ¿Verdad? Que lleva un mes o unos partidos muy buenos, pero me falta creérmelo con más continuidad y ver qué es capaz de hacer, pues eso, a una temporada entera o a 20 jornadas seguidas, qué es capaz de hacerlo. Por eso te digo que obviamente su nivel actual es para pensarte seriamente y para ejecutar la cláusula, eso está claro. Yo de eso no tengo dudas del nivel actual. Pero como te digo, no sé, extendido en el tiempo, cuánto sería capaz de rendir, cuánto sería capaz de demostrar. Y siempre con ese asterisco de las lesiones, por eso te digo que yo soy un poco más reticente, eh, pero entiendo que si se asciende, se terminaría comprando a un jugador que está demostrando este final de temporada que es determinante. Tal cual. Fíjate tú, hay una cosa muy bien de Las Palmas, o del Guera en este caso, que no puso la mano en el fuego por nadie, no puso la mano en el fuego contractualmente ni por Stani, ni por Miyashiro, ni por Barcia, ¿no? Eh, y ni por Amatucci, ¿no? Decir, bueno, quiero mucho a este jugador, me han hablado muy bien de él. Venga, opción de compra, si cumple 10 partidos es obligatorio. Y a lo mejor lo que te estás comiendo es un marrón terrible, ¿no? Lo bueno aquí es que le faltan 4 jornadas, dijiste, ¿no? Cada jugador Sí, cedido tiene 4 jornadas para todavía conquistar, entre comillas, al club para saber si ejecutan o no la opción de compra. Porque es evidente que el que se quiere quedar rinde y ha rendido para hacer mérito de que se queden. Por eso digo, está bien hecho, mm, porque la pelota en estos mes y medio hasta que termine todo, ahora pasa al tejado de Helguera, pasa al tejado de Miguel Ángel. Y hay que poner en la balanza. También hay que poner en balanza cuánto queda en la hucha, ¿no? Y una de las cosas que se van a poner en la balanza con Stanis es, este jugador vino muy endeble en cuanto a lesiones, pero ahora parece que no se está lesionando tanto. Puede ser. ¿Sabes? Son muchos factores para que condicionan que se ejecute una opción de compra o no. Pero bueno, de momento creo que vamos todos por buen camino, salvo por el camino, y aquí te abro otro melón, salvo por el camino de Matucci, no porque ninguna de las partes quieran, sino porque creo que económicamente es inviable para Las Palmas. sí, creo que lo hablábamos la semana pasada, que se convertiría, creo, en el fichaje más caro de la historia de Las Palmas si son ciertos esos 7-8 millones que dijo Ramírez que costaba o que tenía la opción de compra de Amatucci. Con esto que hablas, pasamos a esa segunda respuesta que tenías en lo de Stani y te respondía Moidy Dixon. Nos ha puesto fácil su nombre de usuario para decirlo. Eh, que decía Barcia, Miyashiro y Stanis, compras obligatorias. Además, remarcaba lo de Miyashiro
obligatorio y también decía a Matucci también, pero es imposible refiriéndose a lo económico. Yo creo que todos estamos en el mismo barco de Sí. que al final esos cuatro cedidos, ojalá pudieran ser los cuatro, porque a Matucci también nos encantaría, eh, pero sobre todo esos tres, Barcia, Miyashiro y Stani. eh, yo a Barcia sí me lo creo en primera división. Yo a Miyashiro, por Sí, supuesto, me lo creo en primera división. Y como te digo, Stanis creo que tiene una serie de condicionantes que me hacen tener más dudas, pero que como vuelvo a repetir, con este nivel lo mantendría en segunda. Ya luego está el tema de Benedetti, que va un poco aparte porque realmente no es cedido. Pero bueno, entre esos cuatro cedidos, eh, lo de Amatucci, yo le doy una pequeña porcentaje de posibilidad, no sé si de compra o de volver a repetir la sesión es que esa es muy estando en buena, ¿eh? primera, Esa es muy buena, sí. estando en segunda, por supuesto, está perdido. Y a raíz de ahí, las otras tres, yo creo que te diría que se van a hacer independientemente de dónde esté Las Palmas el año que viene, en qué categoría esté. Eh, O que se van a intentar. Otra cosa es el tema, por ejemplo, Miyashiro, las ofertas que pueda tener o si o qué va a pasar. Pero incluso que sean como monedas de cambio de compro a Miyashiro por 1,5 y no sé qué equipo de primera me da exacto, 3 y en este verano se va a hacer, pues podría ser también. me lo quitaste de la boca. Eso, pero yo en vez de Miyashiro, ahí pongo a Barcia, ¿eh? O sea, yo ese modelo de negocio que dices tú, lo compro ahora y aunque no, y aunque no juegue conmigo el próximo año, en el mismo verano lo revendo. Lo veo más con Barcia por las cualidades que tiene, tío, más que por Miyashiro. Pero también yo aquí pensando, sobre todo en el comentario del oyente, que suma 1,5, Miyashiro 1,5 rozando 2 quizás, seguro, y 1,5 de Stanis para una hucha, y repito, es que soy muy pesado con esto, pero es que al fin y al cabo nos movemos por las matemáticas, para una hucha tan pequeñita como la amarilla, son casi rozando los 5 millones. Y ya dinero. Que sí, que por 5 te llevas 3 y que en algún momento de esta vida, Dios lo quiera en ver mis ojos, este equipo tiene que empezar a gastar dinero. Pero que claro, te dice, compro 3 obligatorios. El que gasta el dinero no es el equipo. Claro, Tiene nombre y apellido. eso es verdad también. Pero yo veo 3 jugadores que ya los conocemos, casi 5 millones, no me espero yo que venga ciento y la madre de más, ¿no? Y si tú subes a primera te tienes que reforzar. Es que son muchas cosas, son muchos, repito, son muchos los factores y los condicionantes que determinan. Que también tienes que ingresar, Dios quiera si ascendemos, un cachito de la tarta lo ingresas también. Es dinero, pero que Es son... que te diría que incluso más. En caso de quedarte en segunda, eh, esos 5 o 6 millones que se tendrían que pagar por, estamos diciendo, Barcia, Miyashiro, Stani, creo que tienen más sentido estando en segunda porque al final la plantilla se va a quedar muy estable. Pongamos que se puede ingresar incluso por una venta de Jorca, ya ahí más o menos haces el más menos y te da para hacer esos tres fichajes y quizás hacer una apuesta un poquito más loca, entre comillas, por un portero. Em, y quizás en segunda sí que necesitas esos perdón, quizás ascendiendo a primera sí que necesitas esos 5 o 6 millones para quizás hacer alguna incorporación o pagar sueldos de jugadores cedidos de un nivel superior. No sé si me explico por dónde voy. Que quizás en segunda la plantilla se va a quedar más estable, más parecida a lo de este año y quizás en primera sí que haya una revolución más grande y por tanto no se paguen esos 6 millones para destinarlos a otros fichajes. O sea, yo lo que veo que si vienen estos tres, uno medio que tiene que salir. Muchas papeletas por mercado de Incorca. Por lo cual, eh, me lo fichan por 7 pero gasto 5 bueno, tengo ahí un margen mínimo para moverme, ¿no? Y a todo ello, en el mundo de los agentes libres, con Silesen salió bien. Porque al fin y al cabo, el Resinde de Holanda y demás.
hay que verlo porque, por ejemplo, creo que si nos quedamos en segunda, creo que tienes más margen para tirar de abajo que de traer. Sin embargo, si vas a primera, delantera, tienes que traer sí o sí. Un central tienes que traer sí o sí. Porque No, central tienes que traer sí o sí. claro, porque yo puedo querer con toda mi alma a Barcia y a Arsoj, pero ¿quién saca la pelota? Sí. Eh, porque es que aquí el marrón es, vale, mister, soy Mica Mármol, vale, vale, Presi, no me dejas salir, saldré por cero, y el Presi dice, bueno, pero al menos dame el ascenso. Claro, pero después a la larga, aunque uno consiga lo que quiera, que es salir, y el otro también, que es ascender, estás perdiendo una base muy importante que es sacar el juego desde atrás. Y no un año, sino él, Mica Mármol lleva 3 años sacándolo él solo desde atrás el balón. ¿Cómo sustituye esto a un tío que lleva 3 años sacando la pelota? Y que por el cual Pues, y tiene un potencial muy grande e ingresa 0 millones. Repito, 0 millones, pero por un hipotético ascenso, que tampoco lo sabe, porque es que tira cartas al aire. Es complicado, tío, es complicado. ahí creo que puede ganar enteros y lo vamos a comentar yo creo al final de temporada. Carlos Navarro, el central del filial, zurdo además, buena salida de balón, buena planta física para jugar en el fútbol profesional. A mí Pero me mira, convence bastante. te corto. ¿Ya contarías tú con él? ¿Crees que van a contar con él? Ahora que el filial ya a priori ya no juega, no sé Sí, nada, ¿no? sí, sí, sí. ¿Crees que va a entrar en Pues convocatoria? Claro, es que todo eso hay que no, ir. creo que no, porque están Alex y Herzog por delante. Te digo, y no, no va a ser un Carlos Navarro para ser titular, pero yo creo que es el proyecto más cercano de ese encontrar a un segundo Miga Mármol, aunque repito que es un jugador totalmente distinto, más corpulento, más fuerte, tiene, como digo, un gran desplazamiento de balón, hay que verlo en la élite y demás, pero yo creo que ahí está ese proyecto más cercano a Mica Marmol, pero obviamente ese puesto de central hay que reforzarlo en el verano. Todo esto yo creo que lo podemos decir o lo podemos analizar más claro y más en profundidad una vez acabe la temporada, una vez sepamos y hacer, como se suele decir coloquialmente, esas plantillas, ¿no? Va a estar De la guapo ese temporada que programa, ¿eh? viene. Ese programa va a Sí, estar sí, sí, guapo, sí. ¿eh? Hombre, porque si ascendemos, ya te digo yo que un 40% de lo que tenga Las Palmas el año que viene es para pagar el sueldo de la sesión de Fabio Silva, por supuesto. Tú Va a quieres ser, el regreso, va ¿no? a ser va a ser mi punta de lanza, vamos, pero con los ojos cerrados. ¿Tú crees, tío? Hostia, yo lo veo utópico, ¿eh? No, yo lo veo imposible, Ah, vale, vale. Digo yo. pero como se lleva bien con Quillane y con Elías Romero, pues oye, que tiren de contactos y lo amarren aquí como sea. No, no, hombre, si es porque el chiquillo quiere, por supuesto, vamos. Pero lo veo complicado, bro. Sí, sí, sí. Pero bueno, como dices, ese programa va a estar guapo a final de temporada cuando ya sepamos dónde están Las Palmas. Lo que sí sabemos, aunque no concretamente, es esa lesión de Sergio Barcia que salió del último partido lesionado. Y que leía justamente ahora los En la compañeros de la provincia, ¿no? provincia que Sí. sí, que empezaban a decir que 2 semanas, pero que todavía está en pruebas. Al final es una lesión muy reciente y veremos si Las Palmas termina compartiendo el parte médico. Y como decía antes en el análisis, la lesión de Sergio Barcia llega por una pérdida de Iker Bravo y por una mala decisión en un ataque de Iker Bravo que conlleva un contraataque del Valladolid. Sergio Barcia tiene que salir y era un poco lo que nos decía Dani Alonso 99 también en Twitter, un poco quejándose, ¿no? De esa actitud de Iker Bravo y de cómo perdió el balón y luego no fue a recuperarlo, no fue a, sí, a Al cortar esa repliegue, contra. ¿no? Sí, directamente, no Exacto, fue al exacto. repliegue. Y al final, pues esa decisión de Iker Bravo, esa no decisión de Iker Bravo, conlleva pues esa lesión de Sergio García. Fíjate tú que como, aunque para el futbolista sea un disparo a puerta, un hipotético disparo a puerta, lo que realmente hay detrás es una toma de decisiones errónea. Porque aquí también, como dice el oyente, pierdes la pelota, por lo cual, aunque tu intención sea un disparo, lo que estás haciendo realmente es generar una contra. Le estás dando ventaja al rival. Aunque para mí,
el único ápice de esperanza que me puedo yo agarrar a que vamos a coger con pinza, ¿no? A que sean 2 semanas, como dice la provincia, repito, vamos a coger con pinzas, porque al fin y al cabo, hasta que no haya un análisis y un diagnóstico médico, no sabemos nada. Pero el único ápice al que me agarro es que en la jugada que Barcia frena a Maz Ndiaye, puede ser, Amat creo que es el del Valladolid, es que no estira su pierna, ¿no? Que a priori ese latigazo que muchos futbolistas dicen que suena clac, ¿no? Es que como que pega ahí el tirón, es cuando tú alargas la pierna, ¿no? Él simplemente va como al hueco que puede ser que por una sobrecarga ya se te subiera y se te pusiera aquello duro como una piedra y demás, pero es que no lo sabemos. Pero es que puede ser rotura también. Sí, Pero sí, como no, a priori no hay esa apertura de pierna para ir abajo ni demás, sino es casi más poner el cuerpo que otra cosa, vamos a intentar agarrarnos a eso. por completar, los compañeros de UD Radio en la retransmisión del partido, cuando acababa, decían que justamente la camilla iba a buscar a Sergio Barcia, que estaba en el banquillo porque no podía moverse, no podía apoyar y demás, y se lo llevaron incluso ahí en camilla para que no apoyara, vamos. Entonces, parece que en el momento hubo bastante dolor y hubo bastante lesión. Como tú dices, no hubo ese estiramiento, ¿no? Ese estirar el pie para ir a cortar y por tanto, pues recemos para que la rotura sea menos. Pero bueno, al final esa lesión de Sergio García parece que se va a confirmar en las próximas horas o se debería confirmar en las próximas horas. Tenemos claro que el sustituto es Juan Merzoug y que no hay ningún tipo de duda en que va a ser el que acompañe en este final de temporada o mientras no esté Sergio García a Mika Mármol. Sí, porque, perdón, el hecho de que Alex Suárez entre en un hipotético escenario lo veo muy, muy remoto. Y además, la lesión de Barcia, y fíjate tú, hablando de él, te hace, con el filial terminado, te hace, por, por lo civil o por lo criminal, tener que contar con un jugador del filial, porque no creo yo que ahora a estas alturas de la película esté Luis García con probatura y con vamos a poner a este de central a ver si... No, no. O sea, yo creo que aquí debería ir en el dominó ficha por ficha y tirar de uno de la casa, de uno de los pibes. Em, ¿Tú crees? O sea, me refiero, ¿no ves más posible? Porque de los centrales de la cantera, Carlos Navarro se lesionó hace 2 semanas y este último pasado fin de semana no jugó. Está Valentino Raca, pero no se ha contado con él, no lo hemos visto en convocatorias y demás. No sé si va a ser más que Clemente pase a ser el tercer o cuarto central en caso de necesidad Y y tirar tirar por con ahí. Cristian. Hostia, pero es que mete. Que A ver, Cristian se quedó fuera de convocatoria esta semana, por cierto. es verdad. Pero es que yo creo que tirar eh, por dos centrales de perfil zurdo en estos partidos y en esto, por ejemplo, No, no, no. Me refiero a Herzog y Mika, pero que la alternativa no sea meter a uno de la cantera o a un central de la cantera en vale, vale. convocatoria, sino que ya en convocatoria tienes como resguardo a Alex Suárez primero y que el cuarto va a ser la opción de centrar a Clemente al puesto de central en lugar de meter en convocatoria a un jugador a un central del filial. Claro, pero aquí entra en escena que tú estás O contando. incluso, perdón, o incluso metes a ese central del filial, pero hay dos desgracias en el partido y tienes que meter a Alex Suárez y se te lesiona también el otro central y el cambio es pasar a Clemente al centro de la defensa antes que meter al central del filial. Tío, pero es que yo creo que con la carga de minutos que llevan, contar con un Clemente para darle un trabajo extra al trabajo ya sumado, lo estás llevando aún más al límite, ¿no? Eh, a ver, yo simplemente menciono la cantera para cubrir una pieza. No digo que sea central, que deba ser titular per se. No, no. Pero, pero es que me cuesta mucho, pero mucho, mucho, mucho que, por ejemplo, tú digas, venga, vamos a la opción Clemente. Hostia, pero es que a lo mejor el extremo que tienes es un extremo que necesita tener a Clemente y a Ale.
eh, Sí, para sí, él. O sí. sea, es que puede pasar tantas cosas, tío, que es Sí, complicado. yo te digo un poco en el escalafón, porque realmente ver a Clemente de central tendrían que pasar varias lesiones más o varias sanciones y demás. Por tanto, es como una oportunidad o una opción muy remota, pero que, como te digo, yo creo que lo veo más posible el Clemente de central Sí, que sí, sí. el central de la cantera. Sí, pero incluso para que tú Pero, veas, pero dentro te digo, un partido desgraciado o que de repente haya dos lesiones más, porque si no, no hay opción. y para que veas, tío, cómo son las cosas que una lesión de Barcia te puede condicionar hasta tú estar perdiendo en ataque, porque claro, tú el hecho de, en el hipotético escenario de que tengas que mover a Clemente, ya estás perdiendo ese típico remate o esa típica llegada de Clemente a área rival, ya te la estás perdiendo. O sea, para que tú veas cómo una ficha condiciona a las demás, ¿no? Sí, sí, Y sí, por eso casi que lo antes posible conocer la baja de Barcia, la duración que tiene, que tendrá esta, y trabajar en su recuperación para que sea lo más pronto posible. total. Y bueno, y confianza total en Juan Mersos, que creo que todos estamos muy Sí, tranquilos con esa parte. sí, de hecho ni lo hemos Em, mencionado porque creo que tanto tú como yo estamos como confiados en que realmente es un seguro. Y de hecho defensivamente casi que creo que tiene mejores cualidades que Barcia, pero Barcia es mucho sí. más completo. Creo Sí, que sí, es obvio. pierde más en salida de balón, obviamente. No es No es tan fino. tan no, y no es tan expeditivo en esas conducciones que intenta Barcia en algunos partidos, que Juanma obviamente no las intenta, no le sale tanto, pero sobre todo en defensa de área y en ser contundente ahí, yo creo que no hay ningún tipo de duda. Te quería preguntar, 7 victorias consecutivas en el Estadio Gran Canaria. eh, no, 6 victorias consecutivas en el Estadio Gran Canaria, perdón. 7 de los últimos 10 partidos ganados. ¿Con qué? Lo miraremos ahora a 4 puntos del ascenso directo y 4 por encima del séptimo puesto. ¿Qué sensaciones te deja el equipo para estas 4 últimas jornadas? ¿Y qué sensaciones te deja sobre todo para esos 2 partidos de enfrentamiento directo? Que el mes de, que el mes de abril era decisivo para saber con qué moral afronta el, este mes de mayo a la Unión Deportiva Las Palmas. Porque aunque hay que ganarle, claro, es que está jugando contra dime un rival, contra el Huesca, ¿eh? Claro, es que contra el Huesca en casa le gano yo también. Claro, pero es que tienes que jugarlo y ganarlo. Y eso tienes que hacerlo contra el Granada. Y eso tienes que hacerlo contra el Leganés. Y va sumando, va sumando, va sumando, va sumando, ¿no? Es como si me dicen, no, pero es que tú apruebas porque, oye, sacas en todo un 6. Claro, pero es que saca un 2 y luego un 8 y luego un 3 no te vale. Si sin embargo yo voy sumando, voy sumando, voy sumando, oye, llego al objetivo. Todo ese ir al objetivo pasito a pasito es reforzarle la moral, que ya lo hemos dicho en el episodio de hoy, a unos jugadores que son muy buenos y que no olvidemos que venían de una dinámica muy mala. Y que dentro de la dinámica muy mala no ha sido catastrófico del todo porque esa versión puede haber sido con derrota. Ahora bien, si me dices empezando marzo que en mayo íbamos a tener posibilidades de plantarle cara a cara a Almería y Depor mirándole de tú a tú fuera de casa, te digo, ni de coña. A día de hoy no digo que le vayamos a ganar porque son campos muy complicados, pero sí que creo que ya de una hostia no nos tumban estos púgiles, ¿no? Creo que ya creo que ya se suba al ring Las Palmas eh, ante estos equipos. Sí, yo creo que por ejemplo llegamos a Málaga con una moral, aunque no fue hace tanto tiempo, muy distinta a lo que se va a llegar ahora a estos últimos partidos. Y coincido contigo en que sobre todo esta última racha mm, llena de moral a la Unión Deportiva. Obviamente contra Almería, Y sobre a todo Luis contra Almería, García, contra... y a Luis Sí, sí, García, que ya no, ya, si te fijas, ya no es tan criticado. Antes, aunque ganabas y perdías, Luis García, Luis García, Luis García. Y ya convence. De una manera u sí. otra, pero ya convence. Él sale Sí, reforzado también. sobre todo después de este último partido. Como decía, creo que contra la Almería, sobre todo, somos bastante inferiores. Yo creo que contra el Depor es un partido más de tú a tú, pero sobre todo es sacar adelante como sea el partido de Almería. eh,
porque de ganar ese partido Las Palmas creo que dependería de sí mismo para poder ascender. Así Sí. que bueno, que veremos. Yo creo que sobre todo el tema moral es muy importante y se ha cargado de mucha moral Las Palmas para estos últimos cuatro partidos. Son tres fuera y uno en casa, bastante bueno. En contra ha venido este calendario, pero al final hay que jugarlo así. Y Lo bueno, único, dicho esto, lo único, Sergio, sí, que yo lo único que le pido o lo único que espero, se ganará, se perderá, pero que no te lleves un palo en un día que sabías que tenías que sacar algo bueno, ¿no? Me refiero el Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Que tú no llegues al Zaragoza sabiendo que tienes que ganar y te lleves el palo porque de una manera u otra jugaste estrepitosamente mal. Porque ahí te llevas un batacazo en un momento donde tienes que ir volando y como te lleves el batacazo ahí, encaras el de Riazor jodido y encaras los playoffs ya con la mochila pesando más de lo que debería pesar. ujú. Por cierto, ahora que hablan los playoffs, de sí o no, esta última victoria con el resto de la jornada cierra completamente no completamente, pero salvo desastre, cierra la participación de Las Palmas en playoff. Yo creo que es así, vamos, yo creo que ya podemos contar que como mínimo en el playoff estamos. Yo creo que una más, una victoria más si te la certifica, porque Burgos y Eibar 61, Burgos 62, son 4 puntos, pero yo creo que una más sí que te la certifica. Pero mira, rápidamente sobre esto, me gustó mucho, que también lo mencionamos mucho aquí, la rueda de prensa del viernes dijo del ciclismo, Luis García, y dijo algo así como, ustedes veían a Indurain, ¿no? Sentadito, Sí, y él no miraba para atrás, pam, 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 pam. Y creo que esa mentalidad debe cogerla porque si en vez de hacer cábalas y mirar este, mirar el otro y tal, sentaditos y a coronar el puerto, creo que nos irá mejor. total. Pues para coronar ese puerto hay que conocer cómo está la clasificación y demás, así que Venga, vamos todo allá. tuyo, este repaso de la jornada, de los resultados y de cómo queda la clasificación, como digo. De la jornada 38 ya que ya quedan 4 nada más. Esto acaba más pronto que tarde y que empezó con la derrota en casa del Andorra, 0-1 contra el Albacete, nuestro próximo rival, este domingo. El Deportivo que ganó con un penalti ahí en el 99 que lo falló el del Leganés, 2-1 le ganó al conjunto pepinero. El Zaragoza que la Virgen del Pilar ya lo tiene cada vez más difícil. 0-1 ante el Granada. En el 98 ganaron los andaluces. El sábado la jornada empezó con un Cultural Leonesa 2, Cádiz 2, Castellón 1 en casa, Córdoba 2. Ojo el Castellón. Eibar 2, Málaga 4. Cuando iba el Eibar ganando 2-0, si no me equivoco, ¿no? O una ventaja de 2 creo que tuvo. Y Sí, 12, no, 2-1. Empezó ganando el Málaga. 2-1, vale. Pero el Málaga le dio la vuelta hasta un 2-4. El Racing, que puso la directa 4-2 ante el Huesca. El Sporting 1-2 contra el Ceuta. Real Sociedad B 0, Burgos 0. Pinchazo para mí del Burgos en nuestro partido. Las Palmas 2-1 ante el Valladolid. Y la jornada se cerró ayer con un Almería 4, Mirandés 2 que no voy a decir nada. No voy a decir nada porque hubo un penalti que madre mía, tío. En fin, la tabla. Racing líder 72 puntos, Almería puestos de ascenso directo, claro, cómo no, 70 puntos. En puestos de playoff tenemos Deportivo, Las Palmas, Castellón y Málaga en 5 puntos. Por debajo, ¿cómo está el farolillo rojo? Cultural, que cada vez lo tiene más complicado, 33 puntos, Zaragoza 35, Mirandés 36, Huesca 36. El Cádiz está a 39 puntos por encima y la Real Sociedad B, que tiene 42, que cada vez está más cerca de los puestos, ¿eh? ¿Qué te Dilo, dije? venga, dilo. ¿Qué te dije? Yo creo que ellos más que el Cádiz son los que van a decir realmente cuánto de cara va a estar el descenso. Estoy mirando, estoy repasando, porque si no me equivoco, exactamente, Las Palmas, el último ascenso, ese ascenso directo de aquel partido, aquel empate contra el Leganés, lo hace con 72 puntos, los mismos que tiene el Racing a falta de cuatro jornadas para el final de temporada. Creo que actualmente en esta jornada 38 O sea, estamos con mejor punto. el del Alavés, ¿no? eh, O
El Sí, sí, el del ascenso. Alavés, el del Alavés. Ah, vale, vale, que dijiste Leganés y me quedé todo rayado. No, no, el del Alavés. Perdón, perdón. Ese ascenso, Las Palmas lo hizo con 72 puntos. Ahora mismo el Racing ya tiene esos 72 puntos y ahora mismo Las Palmas, después de 38 jornadas disputadas, esta temporada tiene mejor puntuación que aquella temporada del último ascenso, por poner un poco en Que es perspectiva que lo caro que está eso siendo es, esta temporada ascender. eso es, está muy caro, tío. Está. Y en primera también está muy caro descender. O sea, es como que se ha ido igualando todo. Y ya con el partido de la Andorra, me dio por mirar aquí los duelos que tienen los rivales. El Cádiz en casa recibiendo al Depor, ojo, ¿eh? Yo no la veo de Sí, todo, de todas para el Depor. Y el Burgos Almería, ojo también, tío. Esta jornada, sacar los 3 puntos de Andorra puede ser muy, muy importante de cara a cómo te posicionas en la tabla. ¿Eh? sí, total. Y además, esos rivales que tienes justo inmediatamente por encima juegan todos antes. Y luego, después de Las Palmas, juega el Racing y el Eibar, que bueno, uno está muy arriba y el otro está unos puntos más abajo, por tanto no es tanta influencia directa. Las Palmas va a tener ya los resultados en mano de sus rivales más inmediatos. Este domingo a la 1 del mediodía, ese Andorra-Las Palmas, lo comentaremos la semana que viene aquí en Hora UD. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos, nos vemos, les esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo.